Hace 2 semanas estuvo por aquí un amigo y veterano político con quien intercambiamos juicios acerca del tema educativo, porque él es un maestro, un profesor. Orión prefirió llamarlo maestro, porque Maestro, Orión es del mismo origen. Sí. Comenzaron dando clases en las escuelas mientras hacían carrera, estudiaban y hacían carrera profesional y hasta política. Pero este maestro nos dijo, porque ha sido también diputado al Parlamento Centroamericano, que nosotros debíamos, después que tomamos la decisión de incorporarnos a ese conglomerado, debíamos ser conocedores más a fondo de características propias de esa región, con las que por muchísimas razones vamos a tener que hacernos acompañar en este camino siempre escabroso y hacia arriba, que es abandonar el atraso y adquirir la condición de nación desarrollada. En ese trayecto, entonces, nos dijo Rafael Santos, comencemos a conocer a quienes hemos ya escogido como socios, para que entonces nos quiere transmitir algunas ideas con respecto a esa experiencia. Buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días, Tineo. Buenos días, Orión. Realmente, cuando ustedes me tocaron el tema de Centroamérica, se estaba acabando la entrevista. Y le dije, es un tema que vale la pena abordarlo con mayor tiempo. En el 1998, nosotros firmamos el primer Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Y en la ocasión, yo hablaba con el presidente Fernández, con una comisión de presidentes, expresidentes de Centroamérica que vinieron a visitarlo. Y el presidente Fernández, con mucho juicio, dijo, esto implica una integración regional, implica cesión de soberanía, supranacionalidad. Y esto, lógicamente, implica un compromiso de los pueblos. Y efectivamente así es la integración. Nosotros hemos firmado tratados de libre comercio y no los hemos aprovechado. Yo hice un estudio de las normas internacionales del trabajo y de cómo el 10 recapta había impactado en el mercado laboral dominicano, y efectivamente nosotros casi no hemos aprovechado en la generación de empleo, en la producción de riqueza, en la apertura de ese mercado centroamericano, la relación de unas aduanas integradas, de una cero arancel para las mercancías de origen, y todo eso tiene que ver con una débil formación de nosotros sobre la realidad geopolítica. Y la geopolítica no es para que la estudien los científicos ni los profesores universitarios, sino para que tú sabes con quién vive, cuáles son tus vecinos, cuáles son tus distancias. Yo miro a los empresarios dominicanos y muchas veces ni creo que se den cuenta que nosotros estamos apenas a 150 kilómetros del otro océano, del Pacífico, donde más negocios se hacen. O sea, la idea de que nosotros estamos tan lejos de todo y que somos isla nos impide mirar eso. Entonces, en Centroamérica, cuando yo llegué en 1998, que se estaba discutiendo el Tratado de Libre Comercio con los 5 países centroamericanos, porque Panamá no participó en esa discusión, en Tegucigalpa, en lo que ellos llaman pulpería, que nosotros también le llamamos pulpería en el Cibao. Eso es un poco de influencia del viejo español. Pues claro. En las pulperías de Tegucigalpa vi en los tramos botellas de Barceló, del gordito, que lo vendía de manera normal. Y entonces investigué y ya casi todos los productos nuestros que podíamos colocar allá lo estaban registrando como de origen centroamericano. O sea, no se hace un tratado de libre comercio si usted no tiene un equipo técnico para lo que son las controversias que surgen por la aplicación de esas normas. No se hace un tratado de libre comercio si tú no preparas abogados con capacidad de llevar el día a día de esas normas. Y no se hace tratado de libre comercio si tus empresarios no están dispuestos a impactar en ese nuevo espacio que se le abre, siendo tan agresivos como aquellos con los que tú vas a competir.
Por eso fue que hice la sugerencia. El canal oficial, el canal de la Nación Dominicana, Canal 4, la Radio y Televisión Dominicana, bien pudiera conseguir un acuerdo cultural, de cooperación técnica y cultural, con los canales oficiales de Centroamérica para hacer un espacio que acorte la frontera, que acorte la distancia, una producción especial, que yo quise hacerla, pero en la ocasión, como decía Margarita Yossardán, en memoria de Adiano, tener la razón demasiado a tiempo es una manera de no tenerla. Sí, es adelantarse demasiado a tiempo. Entonces, ahora están dadas las condiciones. Sí, creo que ahora sí. están dadas. Y a no? eso que vine a hablar de ese tema con ustedes. Mire, hasta quizá mediados del siglo XX, la República Dominicana tenía un poco de cultura de ultramar. Había comercio con Curazao, con Aruba, con varias islas, con las islas, y especialmente desde la zona sur, desde todo el enclave de Barahona, por ahí, plátano, víveres, se iban, ¿cómo le llaman? Goletas. Yolita, y se produjo, y eso un poco se entusiasmó la capital, pero ya en un intercambio más bien de textiles con Curazao y Aruba, textiles baratos que compraban y vendían en las tiendas. Y luego unos relojes de Dios, pero extrañamente, en la medida en que se conforma la lamentada aldea global, nosotros nos vamos aislando. Fundamentalmente, a finales del siglo XX, se hizo gran esfuerzo para que entendiéramos que nosotros éramos una isla en términos geográficos, pero en términos de comunicación y de comercio exterior deberíamos estar pegarnos al continente, por lo menos. Y eso no se ha logrado todavía. El acuerdo con Centroamérica, nosotros teníamos y tenemos todavía algunas exportaciones líderes en Centroamérica, como lo que le llaman los instrumentos de labranza, la machetería en Centroamérica, pero no ha avanzado mucho porque en Centroamérica también está, y ahora que hablamos de comercio, los llamados obstáculos no arancelarios. Fácilmente en Costa Rica, fundamentalmente, y hasta en El Salvador, te ponen a ti una traba por un sellito que te dura 3 años y 3 meses resolver ese problema. Y ahí está el Tratado de Libre Comercio. Lo que dice Rafael es verdad. Nosotros necesitamos prepararnos para poder ejercer esos instrumentos de comercio y de desarrollo político a todos los niveles. Claro, eso es elemental, porque es una oportunidad, por ejemplo, para profesionales que pueden ejercer su profesión más allá de las fronteras del país, porque nuestro espacio es muy limitado. Ahí hay un espacio para abogados, contadores. Lo que más han avanzado en eso son los contadores. Los CPA están en empresas globales y trabajan en auditoría en Centroamérica. Yo me los he encontrado en los aviones, que han logrado avanzar mucho. Entonces, ¿cómo yo creo que podemos nosotros comenzar a resolver ese problema? Porque es un problema también de que hubo, yo pondría como una obra de eje transversal en la educación el libro de Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, frontera imperial. Porque la verdad que la concurrencia de todos los imperios en esta pequeña zona, en este archipiélago, donde América Central era más Caribe que América en una época, puso a hablarnos como Torre de Babel. Tenemos 5 siglos en eso. Sí, entonces hoy uno se da cuenta, pero los que tienen el origen común, la misma lengua, muchas de las mismas costumbres, son los centroamericanos con nosotros, porque la única... Sí, porque las islas una se de desprendieron sobrevivieron al... No, una de las pocas naciones del Caribe que sobrevivió al español, y que pudo es República Dominicana, con una característica que República Dominicana ni es colonia de otro imperio, como es el caso de Puerto Rico, ni es una isla donde hubo una revolución radical, como el caso de Cuba, que somos los 3 que hablamos español. Entonces nosotros con Centroamérica nos movemos con el pez en el agua. Para un profesional ejercer en las islas del Caribe, tiene que aprender el otro idioma, o el francés o el inglés. No le basta la lengua española. Pero para ejercer en Centroamérica,
tú entras hablando de una vez y entonces puede y se debe comenzar a mirar eso. Por eso yo digo, si nosotros miramos que Centroamérica no está tan lejos como nos parece, que si fueran vuelos directos de aquí a cualquier capital centroamericana serían 2 horas, ahora son 4 por una escala, porque todos los vuelos se originan en Panamá. Sí. Pero si desde aquí nosotros tuviéramos conexión aérea con El Salvador, con Tegucigalpa, con Managua, con Guatemala, con las capitales, con San José, nosotros podríamos estar enviando muchísimas mercancías de consumo. Por ejemplo, todas esas hortalizas nuestras, que las de nosotros son de mejor calidad que las que se producen en Centroamérica, yo no tengo duda, porque nosotros hemos avanzado más en lo que son los ambientes controlados de la agropecuaria y podemos colocar productos frescos. Pero además, nosotros tenemos una ventaja, por ejemplo, en el turismo. Nosotros podemos lograr vender juntos en los mercados que emiten clientes del turismo, el multidestino, para que vengan en un mismo viaje los turistas que estén una semana en República Dominicana y una semana en Centroamérica, y nosotros vamos a salir ganando y llegamos a los 10 millones que quiere el presidente Danilo Medina y que necesita el país de turistas por esa vía. O sea, está lo que puede ser un mercado transfronterizo, está lo que puede ser las comunicaciones, que nosotros estamos más desarrollados que en Centroamérica, en materia de comunicaciones, en materia de producción de espectáculos y televisión, nosotros estamos muchísimo más avanzados. Y, lógicamente, ellos también tienen cosas que vender, y es una relación de ganar-ganar. Pero, antes que eso, hay que vencer una resistencia al cambio, y es una resistencia cultural, y es una resistencia política, porque nosotros mantuvimos relaciones con nuestros antiguos imperios y no relaciones con nuestros potenciales socios. Y eso explica también en ocasiones el poco entusiasmo que despierta precisamente la importancia de que se entrelacen estas economías con República Dominicana y que en la parte cultural sea fluida. Cuando se trata el tema, se ponen una serie de peros, en contraste con lo que es la actitud centroamericana, que son muy agresivos. Observe que en el Tratado de Libre Comercio, como ellos se aprovecharon incluso hasta en ocasiones con artes cuestionables. Porque eso, por ejemplo, de hacer un registro de una marca como la Presidente, eso es duro, pero también evidencia agresividad. O los productos de Indobeca que registraron la marca allá, o el Adobón, como si fuera centroamericano. Pero mira, hay una cosa, Tineo, que nosotros debemos tomar en cuenta. A los Estados Unidos no le conviene ni le interesa que Centroamérica y República Dominicana se integren como un Estado supranacional. Porque todo esto debe desembocar en algo. ¿A dónde desemboca la integración? Tiene que tener un objetivo final. Claro, porque grande. Si tiene una direccionalidad desde la relación del comercio libre hasta la unión política, nosotros podríamos ser un Estado supranacional de 6 repúblicas que tengamos como característica, hablamos el español, poblaciones más o menos del mismo tamaño, producción más o menos igual. Entonces sería con un Estado que negociarían los Estados Unidos, no con 6. No con 6. Y es más difícil engañarnos. Entonces, pero ve acá. Por eso, en todo esto, nosotros que vivimos allá en Centroamérica, que vimos las impotencias, las actitudes de las clases conservadoras contra la integración, los boicot de las políticas norteamericanas a eso que se llamaba integración regional, podemos decir que en Centroamérica hay un proceso que marcha paralelo en lo que es llegar a una unión política, con una sola moneda, una sola constitución supranacional y unas solas embajadas. Eso va incluso a disminuir costos, porque si tú eres nación supranacional, por eso es que la base jurídica
de la integración se llama derecho comunitario, una nueva rama del derecho que no es el derecho público internacional, ni es el derecho privado internacional, ni es el derecho civil, es el derecho comunitario, que no lo pueden hacer los congresos nacionales solamente, porque cada congreso nacional está llamado a defender el interés propio. Por eso son paralelas. La integración gestada solo por congresos nacionales o por organismos nacionales o por nacionalismo exacerbado son líneas paralelas que solo se juntan en el infinito. Ahora, surgen los organismos de integración y, por ejemplo, el derecho comunitario europeo no lo forma solo el Parlamento Europeo, pero el Parlamento Europeo ya no es un congreso de Alemania o de Suecia, sino diputados, eurodiputados elegidos por los pueblos para interpretar el interés de la Unión Europea. Ahora, como eso es tan especial, porque el poder ejecutivo de cada nación no puede ceder su poder, entonces las leyes supranacionales las hace un organismo integrado, donde está el poder ejecutivo, el Tribunal de Justicia Europea y el Parlamento Europeo. O sea, surgen organismos especiales. Entonces aquí nosotros necesitamos que nuestros diputados en el Parlamento Centroamericano puedan ser elegidos, no designados, como los fueron en el 2010, sino elegidos por el voto del pueblo, porque así el pueblo va pensando en que existe una unión política que se está formando, una integración con propósito de más largo aliento, y esos diputados entonces están obligados a pensar que ellos representan los intereses de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, de Costa Rica y de República Dominicana. Pero lo que se prevé es que para las elecciones del 2016 ya sean electos directamente por el pueblo. Yo confío que en la ley de partidos políticos, aunque es un instrumento básicamente para normar las políticas nacionales, por lo menos en la elección de los candidatos, por lo menos ahí funcionan las primarias. Si no, si van a haber las listas cerradas, que ya la lista que presente cada partido, pero que la elaboración de las listas sea el resultado de una primaria interna en cada partido, para que vayan los mejores al Parlamento Centroamericano, porque ese no es un órgano de zángano, como se ha querido pintar, como es un organismo de vagos, o estamos desperdiciando el dinero. No, 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 no. La integración económica requiere de órganos políticos, y nosotros lo necesitamos. Por eso, yo quise traer esa sugerencia a el canal de todos nosotros. Mira, para yo incluso hay similitudes entre el experimento interesantísimo que se está viviendo en la Unión Europea con los 27 estados que ya están asociados, con un Parlamento Europeo, con una constitución que está muy avanzada, en el caso de Europa muy avanzada, con una moneda única, que solo Gran Bretaña ha resistido. Una cierta ciudadanía a través del pacto Schengen. El pacto de Schengen, sí. O sea, hay muchas cosas que han avanzado. Claro, el euro está pasando por dificultades, pero es por causa de la crisis económica mundial. La crisis económica eso no mundial tiene nada que ver con la integración, todo lo contrario. No han sucumbido porque existe la integración. Es más, una de las cosas que pocas veces se repara es que la propensión al déficit fiscal que tiene cada estado por atender a sus prioridades, una de las fórmulas que hay para someterlo a control es precisamente la asociación. La asociación, las políticas del Banco Europeo, del derecho comunitario. Del derecho comunitario, exacto. Porque va a ser el Banco Europeo, va a ser el y va a eliminar ese déficit. El que va a imponerle. Fíjese usted que ya se habla de que ninguna nación debiera superar el 3% del Producto Interno Bruto de déficit fiscal. Y se está imponiendo. O sea, el futuro para Europa está precisamente en su asociación, porque va a tener lo que llama una regulación supranacional que se le va a imponer.
Claro, las pruebas son salir de la crisis de Grecia, salir de la crisis española, de la crisis portuguesa. Y la integración europea le evitó al mundo una tercera guerra mundial, Óigame, que iba a ser nuclear. Porque ese divertimento de Corea del Norte, eso no va a terminar en una guerra mundial. No, pero en Europa sí existían peligros de guerra. Cuando el acuerdo de Roma, el tratado de Roma, que se inicia la Comunidad Económica Europea, lo que había en el mundo era un terror de guerra. Ese terror de guerra, todas las potencias nucleares apuntándose a Europa a sus misiles, Europa lo pudo conjurar. Sí, pero regresemos al plano local, antes de que nos distraigamos y que perdamos la oportunidad brillante de ver esto como un asunto de perspectiva real. Lo que nos estamos planteando es, cuando la República Dominicana se acerca al proyecto centroamericano, es aprovechar 3 a 4 décadas de experimento integracionista que ya lleva América Central ejecutado. Desde 1958. Con muchísimos avances. Porque, fíjense ustedes, en América Latina no existe una cosa así. UNASUR, por ejemplo, que no ha llegado todavía a esos grados. O sea, el acuerdo de, un mecanismo nuevo. Integración del sur, eso de América del Sur. Eso sigue siendo. Sigue siendo un otra económico. vez sin Estados Unidos y Canadá. Eso no. Claro. No, y estamos hablando estoy hablando ahora del acuerdo del sur. O sea, el acuerdo del sur. Que es un acuerdo económico, pero, esencialmente, ahora, regulado. Mercosur Es muy avanzado. Es un proyecto. O sea, en América hoy existe la posibilidad, en unos 20 o 30 años, de 5 estados regionales. El CARICOM, que marcha mucho, muy poca gente sabe que en CARICOM existe un tribunal de justicia, que existe una interconexión de energías, que el gas de Trinidad pasa por el oleoducto que lo llevan a todas esas islas, y que ha avanzado mucho el proceso CARICOM. Ahí va a haber una nación única, regional. En Centroamérica, donde cabe República Dominicana como otro estado, la Comunidad Andina de Naciones, que tiene muchas similitudes, mucho comercio, que ya tiene también una comisión parlamentaria y tiene un tribunal de revisión de justicia, y Mercosur, que indiscutiblemente ha avanzado mucho en lo que es el comercio libre entre los 4 países de Mercosur. Y en ese sentido, nosotros no debiéramos esperar que la fiesta ya esté armada, que llegó la orquesta, que todo el mundo está bailando, para tratar de ver con qué pareja vamos a bailar, porque la integración es un destino indefectible, es la respuesta a la globalización, y eso no lo para nadie. Las fuerzas que sostienen y empujan la globalización tienen todavía demasiada potencia para acelerarla. El que crea que va a parar la globalización haciendo proyectos aldeanos, quedándose a aguantar que no llueva con una yagua, eso no va para ningún lado. Nos quedan 2 minutos. ¿En cuáles planos, después que nos incorporamos al experimento centroamericano, hemos ya establecido lo que se llama nexos indisolubles? Yo creo que el paso más avanzado que acaba de dar el país es su incorporación formalmente al SICA, al organismo político que es el Sistema de Integración Centroamericana. Falta que se integre la Suprema Corte de Justicia a la Corte, no la Suprema Corte de Justicia, que la República Dominicana suscriba el tratado con la Corte Centroamericana de Justicia para tener jueces supranacionales. Con eso nosotros tendríamos ya en el esquema político nuestra participación en todos los órganos, y se tendría que integrar al Consejo Económico y Social Centroamericano lo que es la representación popular, la representación de los pueblos. Ya Centroamérica eliminó entre ellos todas las aduanas, se corre libremente. Sí, ya hay una aduana común. Sí, tienen un pasaporte común. ¿Y el arancel lo unificaron? Sí, tienen arancel unificado. Oiga. Tienen lo que llaman el CA4, que es una carta de ciudadanía para Honduras, El Salvador y Guatemala, que funciona entre ellos como... O sea, que una visa. Sí, una visa, una ciudadanía común, pasaporte común. Sí. Y todo eso va avanzando. Creo que lo que nosotros debemos hacer es, en este momento, hacerle más partícipe al pueblo dominicano de ese proceso de integración.
ponernos agresivos en el plano del comercio diario, tratar de conseguir acuerdos con líneas aéreas que vuelen de capital a capital sin tener que hacer una escala que nos lleva 2 horas de aumento en la duración del vuelo. De hecho, la conversión en ley de la nueva ley de regulación aérea Sí, crea perspectivas enormes. Ayuda Sí, mucho porque a los cielos abiertos. da apertura. El cielo abierto, hable de los cielos. Habla bastante de eso y ayuda. Sí. Y un tema que es esencial, una marina mercante agresiva en el comercio interregional. Tú con eso estaría apoyando a nuestros comerciantes, a nuestros productores y, lógicamente, lograr lo que se llama un acuerdo de visa, de reconocimiento para que puedan viajar los dominicanos a Centroamérica sin necesidad de visado, como muchos centroamericanos viajan a República Dominicana. Ya lo están haciendo, ¿eh? Pero solo los profesionales y los viajeros oficiales, los que llevan pasaportes oficiales, pero hace falta que sea el pueblo. Lo único que lo impide es el temor de Estados Unidos, que se use ese tránsito terrestre para infiltrársele a su territorio. Entonces, ellos quieren poner la frontera en el sur de México y no en el norte de México. O sea, ellos quieren impedir, los norteamericanos, que quieren que Guatemala coloque la frontera. Y son ellos que tienen que impedirlo ya en México. Ellos. Entonces, nosotros es un proceso irreversible e indiscutiblemente que es la tendencia de la humanidad cada día a ser más parte de una aldea global, y hoy es más importante ser de un órgano de integración regional que de las propias Naciones Unidas, porque ya eso es para conferencias, tomar vino bueno, actualizarse de moda, pero las Naciones Unidas no resuelven nada. En las integraciones regionales se coopera, se progresa y se crece. Mientras, óigame, la verdad es fines que específicos. tenemos mucho que hablar todavía sobre este tema. Estamos muy lejos de la población dominicana involucrarse con esa visión integracionista que nos ha demostrado Rafael Santos que tiene, y nosotros mismos, los que estamos comunicándonos diariamente con la población, tenemos que hacer conciencia de que este fue un paso que implica mucho compromiso presente y futuro para que pueda materializar. Nos queda mucho por recorrer, tenemos que confesarlo. De manera que esta cultura que usted nos está transmitiendo hoy, debemos popularizarla y con alguna frecuencia tratarla. Yo no sé cuál es el programa del presidente Medina en esta materia de integración. El de Leonel fue muy concreto, el de Hipólito Mejía fue muy concreto, y el propio Balaguer, cuando comenzamos nosotros a visitarlo, ya no siendo presidente, apoyó mucho en su tiempo. Bueno, fue en su tiempo que nos incorporamos a la Unión Europea como país ACP en el 89. O sea, yo creo que la clase política dominicana está sensibilizada. Está sensibilizada, pero arriba, falta que eso se popularice. Muchas gracias. Bien. Lo vamos a reclamar con alguna frecuencia sobre este tema. Bueno, ustedes saben que en mí tienen un colaborador. Muchas gracias, pero tenemos ahí en la agenda a Claudia Francesca de los Santos. Esto se va a poner bonito ahora. Nuestra viceministra de Obras Públicas que tiene que ponernos al día acerca de esa infraestructura que yo soy muy amigo de su padre. Y yo también, y todos nosotros aquí. Bien, entonces gracias de nuevo. Dentro de un momento regresamos con Claudia Francesca.